Una tarea más difícil es establecer una teoría de la propiedad sobre los objetos no humanos, sobre las cosas de esta tierra. Resulta comparativamente sencillo reconocer cuando alguien agrede el derecho de propiedad del cuerpo de otro. Si A ataca a B, está violando el derecho de propiedad de B sobre su propio cuerpo. Pero con los objetos no humanos el problema es más complejo. Si por ejemplo vemos que X se apodera del reloj que está en posesión de Y, no podemos suponer automáticamente que X está cometiendo una agresión contra el derecho de propiedad de Y sobre el reloj, porque X podría ser el dueño original, verdadero del reloj, y por lo tanto se podría decir que está recuperando su legítima propiedad. Para poder decidir, necesitamos una teoría de justicia sobre la propiedad que nos diría si X o Y, o de hecho alguien más, es el dueño legítimo. Algunos libertarios intentan resolver el problema afirmando que quien quiera que el gobierno existente decrete que tiene el título de propiedad debería ser considerado el justo dueño de la propiedad. En este punto, aún no hemos ahondado lo suficiente en la naturaleza del gobierno, pero aquí la anomalía debería ser muy notable, porque con seguridad resulta extraño encontrar un grupo siempre receloso de prácticamente cada una y todas las funciones del gobierno, de buenas a primeras, le permita a este definir y aplicar el precioso concepto de la propiedad, base y fundamento de todo el orden social. Y particularmente son los utilitaristas partidarios del laissez-faire los que creen más factible comenzar el nuevo mundo libertario confirmando todos los títulos de propiedad existentes, es decir, los títulos de propiedad y derechos decretados por el mismo gobierno al cual se condena como agresor crónico. Veamos un ejemplo hipotético. Supongamos que la agitación y la presión libertaria han aumentado hasta tal punto que el gobierno y sus diversas ramas están listos para abdicar, pero idean una hábil artimaña. Justo antes de abdicar, el gobierno del estado de Nueva York aprueba una ley por la cual toda el área territorial de Nueva York se transforma en propiedad privada de la familia Rockefeller. La legislatura de Massachusetts hace lo propio con la familia Kennedy, y así en cada estado. El gobierno podría entonces abdicar y decretar la abolición de impuestos y de la legislación coercitiva, pero los victoriosos libertarios enfrentarían ahora un dilema. ¿Reconocerán los nuevos títulos de propiedad como propiedad privada legítima? Los utilitaristas, que carecen de una teoría de justicia sobre los derechos de propiedad, tendrían que aceptar, si quieren ser coherentes con su conformidad con los títulos de propiedad decretados por el gobierno, un nuevo orden social en el cual 50 nuevos sátrapas recaudarán contribuciones en forma de alquiler impuesto de modo unilateral. La cuestión es que solo los libertarios partidarios de los derechos naturales, solo aquellos que tienen una teoría de la justicia según la cual los títulos de propiedad no dependen de decretos gubernamentales, estarían en posición de burlarse de las reclamaciones de los nuevos dirigentes en cuanto a poseer derechos de propiedad sobre el territorio del país y rechazarlas por ser carentes de validez. Tal como advirtió claramente el gran liberal del siglo XIX, Lord Acton, la ley natural provee la única base segura para una continua crítica de las leyes y decretos gubernamentales. ¿Cuál es específicamente nuestra posición sobre los derechos naturales de los títulos de propiedad? A esa cuestión nos abocaremos ahora. Hemos establecido el derecho de cada individuo a la propiedad de sí mismo, el derecho de propiedad de su cuerpo y de su persona. Pero el hombre no es un fantasma flotante, no es una entidad autosuficiente. Solo puede sobrevivir y desarrollarse luchando cuerpo a cuerpo con la tierra que lo rodea. Debe, por ejemplo, asentarse sobre áreas rurales y también para poder sobrevivir y mantenerse, tiene que transformar los recursos dados por la naturaleza
en bienes de consumo, en objetos más convenientes para su uso y consumo. Es necesario cultivar y comer los alimentos, extraer los minerales y luego transformarlos en capital y más tarde en bienes de consumo útiles, etc. En otras palabras, el hombre debe poseer no solo su propia persona, sino también objetos materiales para su control y uso. ¿Cómo entonces deberían adjudicarse los títulos de propiedad sobre estos objetos? Tomemos como primer ejemplo a un escultor que da forma a una obra de arte de arcilla u otro material. Dejemos de lado, por el momento, la cuestión de los derechos de propiedad originarios del escultor sobre la arcilla y las herramientas. La pregunta es entonces, ¿quién es el dueño de la obra de arte, así como surge del modelado del escultor? Es de hecho la creación del escultor, no en el sentido de que ha creado la materia, sino en el sentido de que ha transformado la materia suministrada por la naturaleza, la arcilla, en otra forma dictada por sus propias ideas y modelada por sus propias manos y energía. Por supuesto, resultaría extraño que, en el caso planteado, alguien pudiera decir que el escultor no tiene derecho de propiedad sobre su propio producto. Es obvio que si todo hombre tiene derecho a su propio cuerpo, y si debe valerse de los objetos materiales del mundo para poder sobrevivir, entonces el escultor tiene derecho a poseer el producto que ha realizado, por medio de su energía y esfuerzo, y que es una verdadera extensión de su propia personalidad. Estampó su propia persona sobre la materia prima, mezclando su trabajo con la arcilla, según la frase del gran teórico de la propiedad John Locke. El producto transformado por su energía se ha convertido en la corporización material de las ideas y la visión del escultor. John Locke lo planteó de esta manera: todo hombre tiene la propiedad de su persona. Nadie más que uno mismo tiene derecho a esto. El trabajo de su cuerpo y el de sus manos, podríamos decir, son en verdad suyos. Entonces, todo aquello que él saque del estado en que lo ha provisto y dejado la naturaleza, y con lo cual ha mezclado su trabajo, lo convierte en algo que le pertenece y por lo tanto lo hace de su propiedad. Como él lo ha sacado del estado común en que lo dejó la naturaleza, tiene anexado algo por su trabajo, cosa que lo excluye del derecho común de otros hombres. Dado que este trabajo es propiedad incuestionable del trabajador, ningún otro hombre más que él tiene derecho a aquello en que lo ha convertido. Como en el caso de la posesión de los cuerpos de las personas, nuevamente tenemos tres alternativas lógicas. Primero, el transformador o creador tiene derecho de propiedad sobre su creación. Segundo, otro hombre o grupo de hombres tiene derecho sobre esa creación, o sea, tiene el derecho de apropiarse de ella por la fuerza sin el consentimiento del escultor. Tercero, todo individuo en el mundo tiene una porción similar sobre la propiedad de la escultura, la solución comunal. De nuevo, en resumidas cuentas, muy pocos estarían de acuerdo con la monstruosa injusticia de que la propiedad del escultor fuera confiscada por uno o por muchos o en nombre de todo el mundo. ¿Con qué derecho lo harían? ¿Con qué derecho se apropiarían del producto de la mente y la energía del creador? En este caso bien definido, el derecho del creador a poseer aquello a lo cual él ha integrado su persona y su trabajo sería en general reconocido. Una vez más, como en el caso de la propiedad comunal de las personas, la solución comunal mundial se reduciría, en la práctica, a una oligarquía que expropiaría el trabajo del creador en nombre de la propiedad pública mundial. Sin embargo, el tema principal es que en el caso del escultor no existe una diferencia cualitativa respecto de todos los demás casos de producción. Es posible que el hombre o los hombres que extrajeron la arcilla del suelo y se la vendieron al escultor no sean tan creativos como él, pero también son productores. También han combinado sus ideas y conocimientos tecnológicos con el suelo que les brinda la naturaleza para ofrecer un producto útil. También ellos son productores y han mezclado su trabajo con materias primas
para transformarlas en bienes y servicios con mayor o diferente utilidad. Estas personas tienen asimismo derecho a la propiedad de sus productos. Entonces, ¿dónde comienza el proceso? Volvamos al loco. Aquel que se alimenta de las bellotas que ha recogido bajo un roble o de las manzanas que arrancó de los árboles en el bosque, obviamente se ha apropiado de ellas. Nadie puede negar que los nutrientes son suyos. Entonces, pregunto, ¿cuándo comenzaron a ser suyos? ¿Cuándo los digirió? ¿Cuándo los comió? ¿Cuándo los sirvió? ¿Cuándo los llevó a su casa? ¿Cuándo los recogió? Queda claro que, si la recolección inicial no los hizo suyos, nada podría hacerlo. Ese trabajo marcó una distinción entre ellos y lo comunal. Les agregó algo más que lo que les había dado la naturaleza, madre común de todo, y así se convirtieron en su propiedad privada. ¿Y podrá alguien decir que no tiene derecho a esas bellotas o manzanas de las que se apropió porque no tenía el consentimiento de toda la humanidad para hacerlas suyas? ¿Fue un robo, entonces, el que asumiera como propio lo que en realidad le pertenecía a todos? Si tal consentimiento fuera necesario, el hombre hubiera muerto de hambre, a pesar de la abundancia que Dios le había dado. Así, el pasto que mi caballo ha comido, el pan de césped que mi sirviente ha cortado y el mineral que he extraído en mi área, donde tengo derecho a ello en forma comunal con los demás, se convierten en mi propiedad sin la asignación o consentimiento de nadie. El trabajo que realicé para sacarlos de ese estado comunal en el que estaban ha estampado mi propiedad sobre ellos. Si fuera necesario un consentimiento explícito de todos los propietarios comunales para que cualquiera se apropiara de alguna parte de lo que es comunal, los niños o los sirvientes no podrían cortar la carne que les dieron sus padres o amos a ellos en común sin haber asignado a cada uno una parte peculiar. Si bien el agua que corre por una fuente es de todos, ¿quién puede dudar de que la que está en la jarra pertenece solo a quien la extrajo? Su trabajo la ha sacado de las manos de la naturaleza donde era común y consecuentemente se la asignó a sí mismo. Se permite que los bienes pertenezcan a quien puso su trabajo sobre ellos, aunque antes fueran del derecho común de todos. Y entre quienes se cuentan como la parte civilizada de la humanidad, está la ley original de la naturaleza para el inicio de la propiedad. En lo que previamente era común, aún tiene lugar, y en virtud de eso, el pez que pesqué cualquiera en el océano, ese gran bien que aún sigue siendo común a la humanidad, o el ámbar gris que cualquiera levante aquí, por el trabajo de quien lo sacó del estado común en el que lo dejó la naturaleza, pasa a ser de su propiedad, de aquel que entrega ese esfuerzo. Si todo hombre posee a su propia persona y por ende su trabajo, y si por extensión posee toda propiedad que haya creado o recolectado del estado de naturaleza anteriormente no utilizado y no poseído, entonces, ¿cómo atendemos la última gran cuestión, el derecho a poseer o dominar la tierra misma?